Hola a todos. De nuevo estamos aquí para compartir con ustedes este segundo programa que tiene que ver con la contaminación ambiental. La segunda de las amenazas más complicadas que tiene la humanidad en este momento. Este programa maravilloso, de una información supremamente importante, es muy clave para lo que nosotros queremos hacer desde nuestra política ambiental de la Fundación Música por Colombia. Agradecemos mucho que tantas personas hayan dado clic y hayan visualizado el video anterior. Hay más de 250 personas que visualizaron ese video con un gran interés y para nosotros es muy importante. Nuestros estudiantes lo están viendo, nuestros maestros lo están viendo, nuestras comunidades lo están viendo, pero queremos seguir expandiendo esta ola de información, esta ola de conciencia, que es muy clave para todos nosotros. Por eso vamos a hacer este segundo programa, es un programa hermosísimo que tiene que ver con la contaminación. Y digo hermosísimo porque nos permite tomar conciencia y a partir de ahí tomar acciones. Y eso también tiene un gran valor. Hay que reconocer que en la belleza de crear valor hay un enorme potencial para ser feliz. Entonces, yo quisiera que este programa arrancara de manera muy contundente con una explicación de parte de nuestro invitado especial Samuel Prada Cobos, ingeniero especialista en ingeniería ambiental, que va a ser un preámbulo de lo que significa contaminación. Y luego la doctora Luz Estela Vargas, que es especialista en responsabilidad social empresarial de la Universidad del Externado, nos ayude a aclarar una cantidad de temas que tienen que ver con contaminación ambiental. Este es un programa de la Fundación Música por Colombia y están ustedes todos bienvenidos. En este capítulo de contaminación quisiera, para hacer una introducción, referirme a un tema fundamental. Está tan ligado a la contaminación que conocemos o que nosotros podemos percibir a la vida, que es preciso que nos regresemos en la historia de la Tierra y del planeta muchos años atrás para poder entender la dimensión de lo que vamos a enfrentar en este capítulo. Si hemos aceptado que el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años, de acuerdo a todas las teorías de antropólogos, científicos, y que apenas hace, o mejor, que hace 3.700 millones de años los seres vivos migraron del agua a la tierra, al suelo, porque hasta esa fecha es que comenzó a generarse las condiciones ambientales para que los seres vivos pudieran habitar el planeta. Y esto sustancialmente sucedió porque el nivel de oxígeno sobre la Tierra alcanzó el 13% en ese momento, y entonces se pudo por primera vez respirar la primera bocanada de aire que le permitiera a los seres vivos que estaban en el agua habitar el planeta. Pero más aún todavía, apenas hace 800.000 años el planeta se pobló con la pradera o los pastos que llamamos, nosotros que conocemos, en el África y en todo el planeta. Hubo una explosión de praderas increíbles que permitieron la alimentación a gran velocidad de los seres vivos que en la cadena trófica de alimentación pues permiten la construcción de los demás, incluidos los seres humanos, que son los más nuevos dentro del planeta. ¿A dónde he querido ir con esta introducción del tema? Es a que entendamos los humanos que las condiciones perfectas para la vida en el planeta de los seres vivos, y en este caso particular de los humanos, en realidad se gastó muchísimos millones de años el planeta para generarlos de manera natural, lo que sugiere que de manera natural tenemos muchas condiciones y muchas circunstancias que pueden dañar el balance o que pueden distorsionar el balance de las condiciones ideales en oxígeno, en agua y en suelo para la habitabilidad y la sostenibilidad de los humanos. La gran preocupación que se va a ver en términos prácticos durante este capítulo de contaminación es que hoy somos los humanos precisamente los que estamos generando la contaminación en el recurso suelo, agua, aire y demás, que pone en riesgo la vida de los humanos. Ahí está el dilema de lo que tenemos que entender en general. Como humanos y como especie, probablemente vayamos a desaparecer del planeta por muchas circunstancias,
probablemente sean totalmente ajenas a los humanos. Probablemente un meteorito caiga sobre el planeta y haya una nueva extinción como sucedió hace 60.000 años con los dinosaurios, por ejemplo. Probablemente haya una explosión en masa de volcanes como también sucedió en una época en el planeta y eso nos termine extinguiendo. Fíjense que todos esos son elementos naturales que podrían contaminar la vida y que podrían destruir la vida de los humanos. Lo que no resulta lógico es que en este preciso instante la discusión que vamos a dar, además, en términos del capítulo de mirar la contaminación en suelo, en aire, en agua y demás, es la ocasionada por los humanos, que son los más jóvenes en el reloj biológico del planeta. Somos la especie más joven y ya hemos causado tantos efectos con nuestras actividades que desbalanceamos la presencia del oxígeno, la presencia de las calidades de suelo para la alimentación. Solamente, y voy a dejar este ejemplo también allí, con el hecho de que hayamos llegado a un territorio en donde el balance es perfecto y la sola presencia nuestra ya amenaza con desbalancear las condiciones naturales y normales en suelo para la producción de alimentos. Uno de los temas que a veces olvidamos cuando tratamos de priorizar en la contaminación ambiental de los humanos, porque generalmente nos vamos por la tarea fácil o rápida de decir el agua es el elemento vital y desbalanceamos o por lo menos no consideramos los demás elementos como el suelo y el aire. Ese balance entre agua, suelo y aire tiene que ser de condiciones igualitarias en nuestra concepción y cualquiera de esos elementos que desbalanceamos va a poner en condiciones difíciles la vida de los humanos. Entonces la reflexión que quería compartir para este capítulo, cuando hablemos de suelo, de aire, de agua, de contaminación, de actividades, de petróleo, de minería, de todo lo que queramos hablar, que va a ser muy extenso seguramente y las condiciones que cambian, son las que estamos ocasionando nosotros que somos la especie más joven sobre el planeta. Esa es una reflexión para que empecemos a estudiar como humanos cada vez más, y sé que lo venimos haciendo por supuesto, y venimos mejorando culturalmente las condiciones de actividades para que cada vez seamos más sostenibles, el balance entre qué tengo que hacer para no destruir ese balance que se tardó tantos millones de años en construirse en el planeta, cuánto nos cuesta y qué debo hacer. Esa es la gran inquietud que queremos dejar plasmado en este capítulo, en todas las áreas que vamos a revisar y vamos a vivir. Los invito a que veamos entonces en este capítulo cuáles son las consecuencias que estamos viviendo por contaminar los seres humanos, esos recursos naturales que son vitales para la vida, no solamente de los humanos, sino de los seres que de alguna manera habitamos la Tierra. Bueno, comencemos entonces en materia, entremos de una vez al tema. La doctora Luz Estela Vargas nos acompaña una vez más con todo su conocimiento, su generosidad para explicarnos temas que parecen siempre sencillos, que parece que todos conocíamos, pero en el fondo a todos nos hace falta entender, comprender y apropiar sobre todo para generar conciencia. Preguntémosle entonces, doctora Luz Estela, ¿qué es la contaminación? Contaminación del medio ambiente o contaminación ambiental es la presencia de sustancias o de elementos que causan daño y afectan el equilibrio de los ecosistemas y por lo tanto afectan a todos los seres vivos que habitan en esos ecosistemas. Ese daño se da primero porque esos elementos o sustancias no deberían estar ahí, son sustancias ajenas a ese espacio. Y segundo, porque las cantidades o niveles de esas sustancias o de esos elementos invasivos son muy altos para ese ecosistema en particular. Ahora, la contaminación se produce en el medio ambiente de dos maneras. De manera natural, por ejemplo, la contaminación que queda después de un terremoto o la contaminación que genera un volcán en erupción o por incendios forestales, huracanes, tsunamis. Y de manera artificial, o también llamada antropogénica, que es la contaminación causada por las actividades de nosotros, los seres humanos. ¿Podría usted hablarnos en este momento, ampliar un poco el tema de qué significa eso de contaminación natural, por favor? Muy bien. Lo primero es entender que la contaminación natural ha existido siempre y hace parte de los procesos evolutivos del planeta. Y esta contaminación puede ser causada por muchas situaciones, por muchas causas, como decíamos en la pregunta anterior. Voy a hablar de 3 ejemplos.
de contaminación natural. La contaminación natural puede ser causada por incendios forestales, ocasionados estos por la caída de un rayo o por condiciones climáticas muy secas. Cuando se produce un incendio, se afecta la atmósfera, el agua, el suelo, debido a la gran cantidad de gases contaminantes y al carbono negro que se genera con esta contaminación. Y les comparto un dato significativo del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnicos, el CAMS. El año pasado, 2021, solo por incendios forestales se produjeron 1.760 megatoneladas de carbono globales, frente a las 1.690 megatoneladas emitidas en el año 2020, por esta misma situación, por incendios forestales. Y lo grave del asunto es que debido al calentamiento global, los incendios forestales son cada vez más frecuentes y más intensos. También la contaminación puede darse de manera natural por los volcanes. Cuando estos entran en erupción, hay emisión de ceniza, azufre, lava, gases y miles de partículas contaminantes que afectan el medio ambiente y generan grandes problemas de salud. Solo para mencionar un ejemplo, recordemos el volcán de la isla de Palma en Europa que hizo erupción el año pasado. Duró 85 días, casi 3 meses activo este volcán. Producto de esta erupción, cerca de 10.000 personas fueron evacuadas, 259 personas murieron. La erupción transformó el terreno de la isla, arrasó bosques, cultivos, más de 258 hectáreas contaminadas y convertidas en un terreno sin vida por muchos años. Un último ejemplo son los daños medioambientales producidos por otro fenómeno natural, como son los tsunamis, que al entrar al territorio inundan pozos de agua potable, los contaminan con todo lo que esta agua del tsunami puede traer, bacterias, virus, parásitos, incluso puede traer productos químicos. También pueden causar los tsunamis el rompimiento de los arrecifes de coral, fractura de los corales cuando las olas tan fuertes los golpean, desaparición de islas pequeñas, desaparición de playas, aparición de nuevas playas en otros lugares, daño en la vegetación y suelos del territorio, etcétera, etcétera. Un caso de tsunami, tal vez uno de los más graves de la historia, ocurrió en Japón en el año 2011. Ese tsunami presentó olas de 10 metros de altura. Duró 6 minutos, casi 20.000 personas muertas y más de 2.500 personas desaparecidas. Y todos los daños medioambientales generados no solo por el tsunami, sino además porque el evento provocó un desastre nuclear en la central nuclear Fukushima, que liberó una descarga radioactiva. Producto de esta descarga, hoy todavía hay más de 1 millón de metros cúbicos de agua radiactiva y el lugar acumula uranio y residuos aún reactivos. Entonces, estos ejemplos de contaminación natural, como decíamos antes, han existido siempre y se siguen produciendo. Sin embargo, debemos reconocer que es la presencia de nosotros, los humanos en el planeta y nuestras actividades lo que ha sido determinante para llegar a los niveles de contaminación que tenemos actualmente. Increíble, pero aparece un término que yo no había tenido en cuenta hasta ahora y es ese tema de la contaminación artificial. Aunque todos estamos inmersos en el asunto, vale la pena aclararlo porque nos puede ayudar a tener una mayor claridad sobre este asunto. Para entender mejor este tipo de contaminación artificial o antropogénica, vamos a mirar al pasado, al Paleolítico, cuando comienza la aparición de los primeros seres humanos. Los ecólogos han estimado que la población de todo el planeta durante el Paleolítico estaría entre los 6 y los 10 millones de seres humanos en todo el planeta, algo así cercano a la población de Bogotá en este momento. Entonces, fácilmente podríamos deducir que en esa etapa el impacto de nuestros ancestros en el medio ambiente era prácticamente nulo. Ellos eran nómadas, iban de un lugar a otro, se alimentaban de la caza, la pesca, de frutas, verduras y de todo esto que podían encontrar por el camino. Y así pasaron millones de años hasta que se dieron los primeros asentamientos hace 15.000 años y apareció la agricultura. Y con la agricultura las primeras talas de árboles para poder extender sus cultivos. Sin embargo, para ese momento el impacto continuaba siendo insignificante en el medio ambiente, porque la cantidad de humanos también era mínima en el planeta. Así continúan pasando miles de años, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y en esa etapa cerca de 1.000 millones de personas habitaban ya la Tierra. Y entonces viene el momento cuando la contaminación ambiental se dispara por la revolución industrial
Y con la revolución industrial viene el descubrimiento de combustibles como el carbón, el desarrollo de inventos como la máquina de vapor, que transformaron totalmente nuestra forma de vivir en todos los aspectos. Cambió la forma de producir, la forma de consumir, de viajar, de comunicarnos y por supuesto todo esto también tuvo un impacto sobre el medio ambiente. Y a partir de este momento histórico la contaminación se disparó. Pero también se dispara el número de habitantes en el planeta. Y no han dejado de aumentar hasta hoy ni los niveles de contaminación ni las personas. Llevamos más de 200 años transformando nuestro estilo de vida que se basa hoy principalmente, así no queramos reconocerlo, en un alto consumo de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural. Y el número de personas creciendo a la par, como ya lo hemos dicho. Somos hoy cerca de 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Esta es una de las discusiones importantes que tiene en este momento nuestro país y el mundo en general. ¿Qué tan dependientes somos los seres humanos de los combustibles fósiles? Estos combustibles fósiles son usados todos los días de nuestra vida. Usamos combustibles fósiles para el transporte, así sea terrestre, marítimo, aéreo. Si uso bicicleta con el ánimo de contaminar menos, pues lo hago también sobre el pavimento o asfalto que proviene del petróleo y está en la mayoría de las calles de nuestras ciudades y de nuestros barrios. También cuando cocinamos, casi todos usamos gas natural. La iluminación de nuestra casa, el uso de electrodomésticos, cuando pongo a cargar el celular o el computador, todo esto se da a través del consumo de energía eléctrica y para generar esta energía no olvidemos que se usa el diésel, la gasolina o el carbón. La agricultura también es un sector que ha llegado a depender de la energía y del petróleo, no solo para el movimiento de los tractores diésel y otros equipos, sino para la fabricación de los plaguicidas y fertilizantes tan usados en ese sector de la economía. Y además nos encontramos a diario con miles y miles de productos de uso permanente en nuestros hogares, en nuestros espacios como los detergentes para la limpieza y el aseo, el betún, las licras de nuestra ropa deportiva, los neumáticos de las motos, de los vehículos, sillas plásticas, etcétera, etcétera. Entonces, debemos reconocer que somos dependientes de los combustibles fósiles. Si eso es así, imagínense cuánto estamos aportando cada uno de nosotros a la contaminación del planeta. Y yo les pregunto entonces como una reflexión personal. ¿Está dispuesto cada uno de ustedes a cambiar su estilo de vida y dejar de usar combustibles fósiles? Esta parte que viene de de esta explicación y de esta videoconferencia, que realmente lo es, así una explicación generosa de parte de dos especialistas, tiene que ver con los tipos de contaminación. Aquí vamos a tratar los tipos de contaminación independientes. Muchos de nosotros hablamos de contaminación y creemos que es un global, aunque lo es, pero tiene unas discriminaciones que son importantes de tenerse y pensarlas. Por ejemplo, contaminación lumínica, la contaminación atmosférica, la contaminación sonora, la contaminación visual. Hay varios tipos de contaminación y entonces creo que vamos a ir preguntándole a la doctora Luz Estela sobre cada uno de estos tipos de contaminación y qué tiene ella para contarnos sobre este tema. Empecemos con la contaminación acústica. Cuéntanos qué impacto tiene para nosotros la contaminación acústica y si hay alguna posibilidad de reflexionar sobre este tema para que nosotros empecemos a tomar nota en nuestro corazón, sobre todo, para cambiar nuestra actitud y comportamiento frente a hechos que nosotros mismos generamos sobre contaminación. Pero antes de entrar en materia, vamos a definir entonces qué es ruido. El ruido es aquel sonido no deseado, desagradable, incluso dañino, que modifica las condiciones que se consideran normales o tolerables en un espacio o zona. Cuando el ruido ambiental es excesivo, produce la llamada contaminación acústica o sonora, que por lo general tiene su origen en actividades humanas derivadas de la vida propia de las personas. El PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, publicó un documento titulado Ruido, Llamas y Desequilibrio. Y en este documento advierten que la contaminación acústica en las ciudades se ha vuelto un peligro para la salud pública. Dice además el documento que los sonidos no deseados, prolongados, de mucha intensidad,
producidos bien sea por el tráfico o incluso algunas actividades recreativas, como por ejemplo la bulla generada por las discotecas, los bares, parques recreativos cercanos al lugar de vivienda, de residencia, o el ruido de una construcción en el barrio, o el ruido del sobrevuelo de aviones cuando se vive muy cerca a los aeropuertos. Todos estos ruidos dañan la salud y el bienestar de las personas. Hay estudios médicos que han demostrado que este tipo de contaminación genera en las personas molestias crónicas, enfermedades cardiovasculares, discapacidad auditiva, trastorno de sueño, estrés, fatiga, irritabilidad y en general problemas de salud. De ahí que muchas personas que tienen que convivir en su vecindario con situaciones de ruido excesivo deciden irse, vender o entregar sus viviendas porque se les convierte realmente en un problema de salud mental y salud física. Sin embargo, es importante que aclaremos que no todo sonido es considerado contaminación sonora. De hecho, la intensidad del sonido se mide a través de algo que se llama decibeles. Eso está relacionado con la capacidad que tiene el oído para resistir determinado ruido. Es decir, lo máximo que el oído puede soportar, así puede definirse si es o no contaminación sonora. Entonces, para poder organizar este asunto de alguna manera, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y los organismos sanitarios de todos los países han venido legislando sobre el asunto. En Colombia, por ejemplo, hay normas que prohíben hacer ruido que moleste a las personas, a los vecinos y perturbe la tranquilidad en general. Algunas de estas normas están en el Código Nacional de Tránsito, otras en el Código Nacional de la Policía. Por ejemplo, está prohibido el uso de sirenas en los vecindarios, con excepción de las ambulancias. También está prohibido modificar los exhaustos en motos o automóviles para aumentar el nivel de ruido en ellos. En los taxis o vehículos de servicio público está prohibido utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros. Igualmente, se prohíben en zonas residenciales las fiestas o las reuniones con ruido muy alto, bien sea por la música, cantos, gritos o por el uso de amplificadores. En fin, está prohibido todo ruido que traspase los límites de una propiedad y perturbe la tranquilidad de los vecinos. El Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia estableció que el ruido máximo permitido durante las horas del día en zonas comerciales e industriales es de 70 decibeles. En zonas residenciales es menor, 65 decibeles, mientras que en las noches el máximo permitido es de 60 decibeles en zonas comerciales y solo 45 decibeles en zonas residenciales. Ahora, la contaminación acústica se ha considerado un problema urbano, pero también afecta a la naturaleza. Hay una investigación realizada por docentes de la Universidad de Colorado en Estados Unidos que han analizado los niveles de ruido en espacios naturales. Según los resultados, el 63% de las áreas naturales protegidas en Estados Unidos registra ruidos de origen humano que duplican el volumen de los sonidos de la naturaleza, porque estos espacios naturales son actualmente muy frecuentados por visitantes y por turistas sin ningún cuidado por el medio ambiente, ni mucho menos por este tema de contaminación acústica. Otra manera de contaminación en zonas rurales es, por ejemplo, con la construcción de autopistas o nuevas vías o el desarrollo urbano cerca de estas zonas. El ruido que esto llega a generar no solo se da durante el proceso de construcción, sino además en el uso posterior de estos espacios. También en nuestros campos es muy común que se use la pólvora en Navidad y en celebraciones y fiestas en general. Esto afecta el comportamiento de los animales, los asusta, los enferma, porque los perros y gatos y otros animales domésticos soportan una intensidad sonora de 85 decibeles y ruidos como la pólvora pueden llegar hasta 190 o 200 decibeles. De ahí que ellos se alteren tanto con este tipo de ruido. Los animales más vulnerables a la contaminación acústica son las aves y las ranas. Las aves porque con el ruido se sienten amenazadas, entonces se asustan, vuelan y no regresan a sus nidos en donde están sus huevos o crías y lógicamente pues los abandonan. Y las ranas porque sabemos que cuando croan están los machos cortejando a las hembras, pero cuando el ruido que generamos nosotros es muy fuerte, pues esta comunicación se dificulta y se pierde en muchos casos desorientando a estos animalitos.
Finalmente, quiero contarles con respecto a la contaminación acústica que la OMS definió desde el 2007 el Día Internacional de la Audición, que se celebra el 3 de marzo. El objetivo de esta fecha es muy sencillo: concientizar a las personas y fomentar actividades comunitarias en pro de la salud auditiva. Además, ellos buscan difundir información tanto de prevención como de tratamiento para aquellos que sufren de alguna discapacidad auditiva. Un tema que vivimos a diario, pero a veces dejamos pasar, es el de la contaminación visual. Ese es un tema importante, porque también nos afecta profundamente a nosotros. Lo que vemos nos cambia, nos afecta, genera causas que desarrollan efectos profundos en nuestra vida. Entonces, vale la pena que nos detengamos en este punto. A mí me quedó sonando, me quedó una duda especial y me gustaría pedir una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre la contaminación lumínica y la contaminación visual, por favor? La diferencia entre contaminación lumínica y visual es que la primera, la contaminación lumínica, es la presencia excesiva de luz artificial durante la noche que sobrepasa todos los niveles necesarios normales. Es ese brillo que podemos ver en el cielo por las noches provocado por la iluminación ineficiente, desaprovechada, porque en lugar de enviar la luz hacia el suelo, la luz se emite hacia arriba, hacia el cielo, y eso es lo que la hace realmente ineficiente. Si observamos el atlas de contaminación lumínica en la pantalla, vemos los contrastes tan grandes entre los países desarrollados que aparecen en el mapa más iluminados y la oscuridad de los países y regiones subdesarrolladas en el planeta. Igualmente podemos observar mayor iluminación en algunas zonas donde hay explotación de gas, explotación de petróleo, zonas como Siberia, Alaska y el Golfo Pérsico. Es decir, que la contaminación lumínica es más común en las grandes ciudades y en zonas de gran actividad industrial. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener la contaminación lumínica? Son varias las consecuencias. Primero, y este es un dato que de pronto muchos de ustedes no conocen, y es que resulta que en el año 2008 la UNESCO declaró el cielo estrellado como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, con esta contaminación lumínica se pierde patrimonio cultural y científico, ya que con el exceso de iluminación hace que el cielo estrellado desaparezca ante nuestros ojos. Segundo, hay desperdicio de energía porque la luz se está dirigiendo hacia el cielo y no al suelo, como decíamos antes. Entonces se necesita más energía para conseguir la iluminación necesaria. Tercero, se producen deslumbramientos en vías y autopistas. Este es un tema al que no se le da la importancia que se merece, pero los deslumbramientos en carretera han ocasionado miles de accidentes de tránsito con consecuencias fatales en el mundo entero. Cuarta consecuencia, la contaminación lumínica puede alterar los ciclos de sueño de las personas cuando la luz se filtra de manera artificial en las viviendas, en las habitaciones. Hay estudios médicos que demuestran que incluso las consecuencias pueden llegar a una mayor probabilidad de sufrir cansancio, nerviosismo, ansiedad, trastornos de estado de ánimo. Todo esto, por supuesto, repercute en el desempeño diario de las personas. Y una última consecuencia es que la contaminación lumínica afecta a los animales nocturnos, altera sus horas de sueño, los desorienta en su migración y en la localización de sus fuentes de alimento. Muy bien, entendida ya la contaminación lumínica, entonces, ¿cuál es la diferencia con la contaminación visual? Que era la pregunta inicial. Pues la contaminación visual, conocida también como contaminación estética, es diferente porque no se refiere a la contaminación por luz, como la anterior. Aquí se trata del uso excesivo de diferentes elementos ajenos al paisaje que rompen con la estética del lugar. Esta contaminación se da en zonas urbanas y en rurales, y como lo vemos en las imágenes, por lo general se trata de avisos, vallas publicitarias, señalización, antenas, postes, cables, etcétera, que generan una sobreestimulación visual muy invasiva en las personas. Las contaminaciones no paran ahí. Hay contaminaciones de nuestro suelo, por ejemplo. En este punto, las observaciones que nos ofrece Luz Estela pueden ser muy importantes y claves para seguir en este proceso de toma de conciencia ambiental.
para cada uno de nosotros. Generalmente cuando hablamos de contaminación nos ocurre que pensamos inmediatamente en el aire, en el cielo, en el agua, pero pocas veces bajamos la mirada al suelo. Porque el suelo pareciera que no es un elemento al que le prestemos mucha atención. Además, porque se ha pensado que a diferencia del agua o del aire, el suelo tiene una capacidad de recuperación casi infinita. ¿Y cuánto estamos equivocados? El suelo junto con el agua y con el aire, en igual de importancia, forman la infraestructura del planeta Tierra. Es decir, que el suelo también es un recurso natural, por lo tanto es finito. Su degradación, su pérdida no es reversible en el corto tiempo. Para recuperar el suelo afectado se necesitan muchos años. Del suelo depende la salud de las personas, las plantas, las especies animales que lo habitan. El suelo es indispensable para la producción de alimentos seguros, salubles, alimentos suficientes. Los suelos garantizan la seguridad alimentaria de todos en el planeta. De hecho, se calcula que el 95% de los alimentos que consumimos se producen en los suelos. Por eso, garantizar suelos saludables es fundamental, porque el suelo es la piel del planeta y la estamos destruyendo con la contaminación. Ahora, ¿se considera que un suelo está contaminado? Cuando las características no solo del suelo superficial, sino además del agua subterránea y de los sedimentos se han degradado, porque han sido alterados por la presencia de elementos ajenos al suelo, elementos peligrosos que hacen que el suelo pierda, así sea total o parcialmente, su productividad y que además generan efectos nocivos para los seres vivos y para las personas en particular. Las causas de la contaminación de suelos pueden ser naturales, de las cuales ya hablamos anteriormente, o causas artificiales ocasionadas por la actividad de nosotros, los seres humanos. Entrando en detalle sobre cada una de las contaminaciones, ¿nos podrías informar o mostrar en detalle cuáles son esas acciones humanas que generan directamente la contaminación en los suelos? La contaminación de suelos puede ser causada por muchas actividades ocasionadas por nosotros los humanos. Por ejemplo, por las actividades industriales y mineras, porque los suelos se contaminan con estas actividades, sobre todo cuando estas actividades no son controladas, es decir, cuando son ilegales. El principal impacto es sobre los bosques naturales, sobre páramos y afluentes hídricos que cuando se contaminan con químicos ocasionan la pérdida de plantas, de animales. Muchos de ellos pueden ser especies endémicas del territorio únicamente o especies en peligro o en vía de extinción. Otro impacto ambiental muy fuerte en el suelo causado por la minería es que los grandes movimientos de tierra crean huecos, producen erosión, inestabilidad de los terrenos y por lo tanto grandes derrumbes de tierra que repercuten de manera negativa en la calidad de los suelos. Una segunda causa de la contaminación de los suelos es la mala gestión de los desechos urbanos e industriales. En la medida que aumenta la población, recordemos que hoy casi llegamos a los 8.000 millones de habitantes en el planeta, pues esto incrementa también la generación de residuos. Si el tratamiento de estos residuos no es el adecuado, seguramente acaban en vertederos generando malos olores y gases tóxicos a la atmósfera. También se forman los lixiviados, que son líquidos que se dan durante el proceso de fermentación y descomposición de la materia orgánica en los vertederos. Estos lixiviados son muy contaminantes, de muy mal olor y un peligro para el medio ambiente, especialmente para las aguas y para la salud de los seres vivos. La tercera causa de la contaminación de suelos son todas las actividades asociadas con la perforación de petróleo y gas que impactan de forma radical el suelo, porque para desarrollar estas actividades se necesita la perforación de pozos o la construcción de carreteras con el uso de equipo pesado como bulldozer, niveladoras de carretera y grandes camiones. Todas estas acciones generan eliminación de la vegetación, aumento de la erosión, deslizamientos. Además, ocurre muy a menudo que se derramen fluidos de perforación, generando impactos adicionales en el subsuelo y en las aguas subterráneas. Y como una última causa están las prácticas agrícolas insostenibles. ¿A qué se refieren estas prácticas insostenibles? Pues es todo lo que se hace mal en el campo
y va desde una mala preparación del suelo para la siembra, es decir, suelos donde no se eliminan las malezas, suelos con plagas, pasando por la aplicación excesiva de fertilizantes y plaguicidas hasta el sobrepastoreo, que es el intento de mantener cabezas de ganado en exceso en un territorio y afecta el suelo de manera directa, no solo porque la vegetación es arrancada por los animales para su alimentación, sino por el pisoteo continuo. Como consecuencia se degrada la capa o la cubierta vegetal y el suelo desnudo se erosiona mucho más fácilmente. Entonces, seguramente también tendremos que hablar sobre la contaminación del agua. El agua es uno de los elementos primordiales de nuestra vida y nosotros lo vemos a diario, cómo destruimos ese recurso o cómo afectamos ese recurso permanentemente a través de la industria y de la irresponsabilidad de todos cuando nos olvidamos más bien de cuidar el recurso hidráulico de manera responsable. Cuando hablamos de agua, estamos hablando de un recurso natural imprescindible, no solo para la vida y la supervivencia de todos los seres vivos, sino para la producción de alimentos, la producción de energía y para el desarrollo socioeconómico de cualquier región. Sin embargo, a pesar de que entendemos la importancia de este recurso, en la actualidad nos enfrentamos a un problema grandísimo, y es la contaminación de todas las fuentes de agua del planeta, nacimientos de agua, ríos, lagos, mares. Esta contaminación ocurre cuando su composición se modifica de tal forma que ya no cumple con las condiciones adecuadas o necesarias para que la podamos consumir. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar totalmente inservible. Es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura. Se trata entonces de aguas que tienen presencia de una o más sustancias ajenas que pueden generar graves consecuencias para la vegetación, los animales y por supuesto para las personas. Podríamos decir que las causas de la contaminación del agua son las mismas causas que producen la contaminación de suelos, como arrojar basuras en diferentes fuentes de agua como ríos, lagos, mares, usar pesticidas en la agricultura, los derrames de petróleo, la actividad minera, especialmente cuando la minería no es controlada, y por último la tala de árboles cerca a los ríos. Poco vi algo en internet y me causó un gran impacto y creo que muchas personas lo conocen. Ese tema de las islas de plástico. ¿Podría explicarnos de qué se trata y cómo se han formado? ¿Realmente es cierto y es serio ese fenómeno? Claro que sí. Las islas de plástico son también conocidas con el nombre de islas de basura. No figuran en ningún mapa, no las vamos a encontrar en ningún mapa del mundo, pero representan un problema de contaminación global muy serio. Y es global porque un envase de plástico que es arrojado hoy al mar en cualquier parte puede terminar al cabo de 1 o de 2 años en el otro lado del mundo contaminando. ¿En qué consisten estas islas de plástico? Bueno, esas islas son una agrupación de basura, de residuos no biodegradables, en su gran mayoría plásticos que acaban en el mar por muchísimas causas, por las que sea, porque alguien perdió un zapato en una playa y sin culpa luego la marea lo arrastró mar adentro, o porque de un barco arrojaron una red de pesca, tuvieron un pequeño accidente, la red se enreda y termina quedando en el agua, o porque las personas en las playas sin ninguna conciencia botan vasos plásticos, pitillos, bolsas, botellas, en fin. Cuando estos elementos llegan al mar y son encontrados por animales como tortugas, peces grandes, aves, pueden enredarse con ellos y causarles ahogamiento o estrangulamiento. Lo hemos visto muchas veces en imágenes y en noticias. También ocurre que estos animales ven estos elementos como alimento y lógicamente al ingerirlos esto los enferma. Pero más grave aún es que poco a poco toda esta basura acumulada en el agua se va degradando y se va convirtiendo en partículas cada vez más pequeñas y más dañinas, como una sopa espesa. Realmente así es como son estas islas de plástico. No solo pueden expulsar dióxido de carbono en todo el proceso de descomposición, contaminando, sino que estas partículas de plástico sirven de comida a los peces y otros animales que se alimentan cerca de la superficie. Se calcula que cada año los plásticos perjudican a 100.000 animales marinos porque estos fragmentos desprenden sustancias tóxicas que afectan el agua y a los seres vivos que la habitan, incluyendo las aves marinas que, como habíamos mencionado anteriormente,
confunden este plástico con alimento. Y siguiendo la cadena alimenticia, es lógico pensar que nosotros, los seres humanos, al consumir los peces y animales marinos en nuestra alimentación, pues estamos consumiendo también plástico. Y aquí hago un pequeño paréntesis para darles un dato curioso. Un estudio reciente, tal vez del 2019, que fue realizado por la Universidad de Newcastle en Australia, afirma que en promedio una persona podría ingerir aproximadamente 5 gramos de plástico cada semana. Eso es el equivalente al peso de una tarjeta de crédito. Y en ese sentido hubo muchísima publicidad, como la que vemos en la pantalla, donde dice textualmente: te comiste esta tarjeta de crédito. Bueno, volviendo al tema de las islas de plástico, pues se han descubierto varias islas como estas. Las 5 más grandes, como pueden ver en el mapa, están ubicadas en el Pacífico Norte. Ahí lo pueden ver señalizado. Hay otra en el Océano Índico, una tercera en el Atlántico Norte, en el Pacífico Sur frente a las costas de Chile y en el Atlántico Sur. Esta es la última que fue descubierta en 2017. La del Pacífico Norte fue la primera que se descubrió en el año 1997 y es la más grande de todas. Dicen que puede llegar a tener el tamaño de la península ibérica. Bueno, y qué decir, nos falta un elemento muy importante, que es la contaminación del aire o contaminación atmosférica. Aquí la reflexión se expande para todos. Esta es una burbuja, vivimos en una burbuja de oxígeno. Nuestro planeta es una pequeña isla en el universo que nos provee de elementos importantísimos para la sobrevivencia. Y entre esos el aire y la atmósfera tienen que ver y están relacionadas con cada uno de nosotros. Alguien dijo por allá alguna vez que todos respirábamos el mismo aire, muchas veces. Todos lo hemos respirado, el de toda la humanidad. La humanidad está unida por la forma de respirar. ¿Qué nos dice Luz Estela sobre el tema de contaminación del aire y la contaminación atmosférica? Para hablar de contaminación atmosférica o contaminación del aire, quiero presentarles la definición textual del IDEAM. El IDEAM es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Ellos definen la contaminación atmosférica como la presencia en el aire de pequeñas partículas o de productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente. Bueno, y parece ser que las actividades humanas, una vez más sorpresa, son las principales causantes de este tipo de contaminación por muchas razones, especialmente en los procesos industriales por la producción de gases que al no tener un uso, estos gases pues son liberados a la atmósfera. También por el uso de combustibles fósiles como la gasolina, los derivados del petróleo, con todas las consecuencias que ya hemos mencionado por su uso. Generan contaminación atmosférica además las emisiones producidas por los automóviles en las calles y vías urbanas y en las vías rurales. En su mayoría estas emisiones son dióxido de carbono, CO2. Y en menor escala, lo vimos al principio, pues está la contaminación atmosférica natural producida por las erupciones de los volcanes, los tsunamis y los incendios forestales, entre otras. Me imagino que en el mundo, de acuerdo a las emisiones y de acuerdo a la forma en que se desarrolla la industria, hay países que están más o menos contaminados con la contaminación del aire o la contaminación atmosférica. Y sabemos que de todas maneras el aire corre y nos pertenece a todos y que en últimas en esta burbuja de que vivimos nosotros, en esta isla de vida que es el planeta Tierra, el aire termina siendo uno solo, pero habrá zonas donde se concentra más la contaminación. ¿Qué países se ven más afectados por el tema de la contaminación ambiental? La contaminación atmosférica o contaminación del aire afecta actualmente a todas las regiones del mundo en mayor o menor grado. Sobre este tema, la organización suiza IQA, que se especializa en la protección contra contaminantes transportados por el aire y desarrolla productos de control y limpieza de la calidad del aire, presentó el año pasado un informe justamente sobre la calidad del aire en el mundo. Este informe es una referencia muy importante sobre el tema, porque es el primero que se hace basado en la guía de la calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. El informe analiza las mediciones de contaminación del aire en 117 países.
Si observamos en la pantalla, podemos apreciar la tabla que aparece en el informe de la organización, donde muestra el listado con los 117 países analizados. Ahí vemos cómo los países más contaminados son Bangladesh, Pakistán, Tayikistán, India, Omán, y todos estos son países asiáticos, con excepción de Chad, que ocupa el segundo lugar y es un país ubicado en África Central. Igualmente, podemos observar marcados con un círculo azul los 6 países latinoamericanos que ocupan estos primeros puestos, y para el caso, Perú ocupa el primer lugar, seguido de Chile, Guatemala, México y Uruguay. Colombia aparece en el 6º lugar de América Latina y ocupa el puesto 72 a nivel mundial entre los 117 países analizados. Bogotá y Medellín fueron las ciudades que registraron el aire más contaminado del país de acuerdo a este informe. Sin embargo, y esto es importante aclararlo, esta contaminación es moderada y por eso aparecen estas ciudades marcadas con amarillo en el mapa. Por otra parte, están los países que más causan contaminación a la atmósfera y son justamente los países más poblados y los más industrializados del mundo. Vemos en la gráfica cómo China encabeza la lista, un país con cerca de 1.400 millones de habitantes, seguido de Estados Unidos, India, Rusia, Japón e Irán. Todos estos países son potencias industriales y comerciales que consumen muchísimo carbón, tanto en su industria como en la vida diaria. También son países que tienen una movilidad urbana con alta densidad de vehículos que por supuesto consumen también gran cantidad de combustibles fósiles para su movilización. Todo esto y mucho más, por supuesto, es lo que hace que estos países generen millones de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y por lo tanto ocupen los primeros lugares entre los países que más contaminan en el mundo. Este es un tema que me gustaría preguntar, pero no estoy seguro, por eso me gustaría que lo aclararan, si realmente es cierto que existen las sustancias químicas externas que afectan y que generan contaminación, y de qué se trata exactamente ese término. Es un término que usan mucho hoy tecnológicamente o técnicamente y no está muy claro para casi nadie. Existen las sustancias químicas eternas. Lo que pasa es que sabemos muy poco de ellas porque solo hasta hace unos pocos años se está hablando en realidad de ellas. Estas sustancias son un grupo de más de 1.000 compuestos que descubrió un químico por allá en 1938 y su primer uso fue para el antiadherente del teflón. Entonces, a pesar de que se usan hace más de 80 años en la industria, hasta hace muy poco, como les decía, sabemos de ellas porque también hace muy poco tenemos la capacidad técnica para analizarlas en las bajísimas concentraciones como se encuentran en nuestro medio. Ahora, reciben el nombre de sustancias eternas porque son persistentes en el medio ambiente. Prácticamente estas sustancias son indestructibles. Están en el aire, pero pueden filtrarse en las aguas de ríos, de los mares, en los bosques, suelos y en el organismo humano, donde son tóxicas y bioacumulativas. Esto quiere decir que van acumulándose en los tejidos de los organismos vivos y aumentando su concentración muy poco a poco. En nuestra vida diaria las encontramos donde menos quisiéramos, en la ropa, en el tarro del champú, en los utensilios de cocina, en el hilo dental, en el cepillo de dientes, en el papel, en empaques de comida rápida, prácticamente en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, por eso mismo es que todas las personas, especialmente en los países industrializados, tienen o tenemos esas sustancias en el organismo. Son sustancias que se instalan en el cuerpo humano y circulan por el torrente sanguíneo. Algunos estudios recientes han empezado a asociar problemas en la salud de las personas como la hipertensión o la disminución a la respuesta inmunitaria o la disminución de la fertilidad. Algunos problemas de hígado los han empezado a asociar con estas sustancias. Sin embargo, los científicos afirman también que aunque son indestructibles y se encuentran en todas partes, como su concentración en el organismo aumenta tan lentamente, pues todavía no se podría afirmar que representen una amenaza muy grande para la humanidad. Ahora, en cuanto a acciones para eliminarlas o al menos regularlas, las restricciones que existen hasta hoy son mínimas. Prácticamente no hay regulación ni hay normas al respecto en el mundo entero. De hecho, solo hasta julio del año pasado, el estado de Maine, en Estados Unidos, se convirtió en el primero del mundo en prohibir la venta de productos que contuvieran o que contengan estas sustancias
a partir del 2030. Es decir, que esta ley empieza a aplicarse en Maine solo hasta dentro de 8 años. El gobierno de Joe Biden también en octubre del año pasado reveló que se está desarrollando un programa para empezar a combatir la contaminación de estas sustancias eternas, pero será también un plan que se establezca de manera gradual. Además, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea vienen pidiendo a los grandes fabricantes que empiecen a eliminar estas sustancias en sus productos de manera progresiva. De hecho, algunas empresas ya han iniciado este proceso de manera voluntaria, más como una acción de responsabilidad social empresarial. De modo que al no haber una regulación clara y definitiva sobre el tema y ante la falta de información, pues no hay grandes avances para eliminarlas. Bueno, con esta información de las sustancias químicas eternas, terminamos el tema de contaminación como otra gran amenaza ambiental. El mensaje final que quiero dejarles es que si de verdad queremos contribuir, aportar de manera personal para revertir en algún grado esta situación, debemos actuar sin esperar que otros lo hagan o dejen de hacer algo. Que el gobierno se pronuncie, que las personas resuelvan, que las empresas hagan algo, que mi vecino no haga, en fin. La recomendación es: empecemos cada uno con pequeñas acciones en nuestro día a día hasta que se vuelvan hábito por la repetición y terminen grabándose aquí, en nuestro disco duro. Cerremos la llave del agua que no necesitemos. Apaguemos la luz, el televisor, el ventilador que no estemos usando. Eliminemos el uso de plásticos en nuestras vidas. Separemos la basura en nuestras casas. Llevemos nuestras propias bolsas de tela o bolsas biodegradables cuando vayamos al supermercado o al mercado, a las compras. Caminemos a cambio de usar algún medio de transporte. Reutilicemos todo lo que podamos. Miren, poner en práctica estas acciones realmente no es un gran esfuerzo. Se trata de actuar con responsabilidad individual y con compromiso. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada al respecto. Y con respecto a este tema, preguntémonos cada uno: ¿de qué lado quiero estar? ¿Elijo ser parte del problema o elijo ser parte de la solución? Muchísimas gracias. Para finalizar este maravilloso programa que gracias a estos dos especialistas nos permiten transitar sobre temas que técnicamente vistos nos generan conciencia, interrogantes, dudas, incluso deseos de acción, queremos cerrar con música preciosa. El invitado de hoy es Juan Salvador Vargas, un extraordinario pianista, maravilloso, de nuestra Fundación Música por Colombia. Digamos, es un producto de nuestro proceso musical constante en nuestra visión sobre el desarrollo de la cultura y de las artes. Juan Salvador va a tocar un tema de un compositor argentino de apellido Ginestera, y que es un tema absolutamente precioso. Va a tocar una de las danzas de Ginestera que esperamos sea un cierre espiritual fantástico y que nos ayude a seguir haciendo esta reflexión de manera más profunda y más seria. Muchísimas gracias.